Yo quería mencionar, tienes un libro, has publicado un libro que se llama precisamente Metagenética, lo tienes por ahí, ¿verdad? Si quieres enseñarlo un poquito. Metagenética, la salud a través de la conciencia. Que claro, es un título estupendo porque encaja perfecto con la idea de este congreso. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito en esa línea sencilla, ¿qué es esto de la metagenética? Bueno, pues la metagenética procede de los registros acásicos. Ujú. Yo suelo decir que es como la hermana mayor de los registros acásicos, porque de hecho la metagenética empecé a desarrollarla al dar cursos de registros acásicos. De hecho, conectando con esa mente superior, pues apareció de forma muy sencilla, un día dando un curso presencial en Vigo, pues que había una persona que dentro de los alumnos que tenía una serie de dificultades recurrentes y que lo había mirado de muchas formas y no sabía cómo avanzar, y entonces pues espontáneamente le pedí que saliese, le pedí su nombre y fecha de nacimiento, lo escribí en la pizarrita, y a partir de ahí se empezó a abrir una información súper sorprendente y empezamos a hacer un recorrido pues, por el linaje, por la información de los abuelos, de hasta dónde ya podía llegar, me ofrecía la información, y donde no, el alma de la persona y el alma familiar y grupal pues seguía ofreciendo información. De forma que se produjo una sanación súper sorprendente haciendo este recorrido. Entonces, a partir de ahí yo seguí desarrollando ese protocolo que se había empezado a crear en este curso, Ujú. y llegué a desarrollar lo que es la metagenética. El nombre en sí mismo es dado por los propios registros acásicos y además me explican por qué, e incluso el título del libro, que es Metagenética, la salud a través de la conciencia. Recuerdo que con la editora tenía ciertos problemas porque ella me decía que era como si la salud a través de la conciencia, no, porque entonces no sé qué, y yo decía, no, 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 es que tiene que ser así porque el título viene dado así. Y Que te entonces llegó esa información de este modo. sí, a través de diferentes... mira, esto fue, yo creo que fue allá por el año 2010, cuando yo empecé a desarrollarlo en aquel curso en Vigo, y entonces luego las personas venían a consultas de registros acásicos, si yo veía que podíamos entrar en el árbol familiar íbamos entrando, entonces se fue desarrollando por sí solo un protocolo. Como yo digo, soy muy bien mandada, escucho muy bien los mensajes de mi alma, las intuiciones, y entonces ibas como siendo guiada, ¿no? Yo simplemente era como me dejé hacer, era como un instrumento que iba como recogiendo esa información, la iba probando y la iba desarrollando. Y además era muy interesante porque cuando llegábamos a un punto que yo ya sabía un poco el recorrido hasta ese punto, entonces se abría algo más nuevo, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante. La metagenética es una ciencia de este nuevo tiempo, de la era de Acuario, de este nuevo nivel de conciencia. Y la metagenética lo que hace, que de alguna forma, es que tira por tierra los postulados de la genética tradicional, porque nos dice que todo es mutable a través de nuestra conciencia. Ujú. Entonces, lo que viene a decir es que la idea o la teoría de, bueno, pues a ti te pasa esto porque te llega de forma genética y ya está, no puedes hacer nada más, pues nos dice que no, que si nosotros ponemos conciencia en esa situación, podemos resolverla para nosotros y para los que nos antecedieron. Entonces no es, pues yo tengo esta enfermedad, o yo tengo esta ausencia de salud, o yo tengo este patrón recurrente y me lo tengo que quedar y no puedo hacer nada. No, a través de la conciencia se puede interactuar con esa situación y ir al origen, a la raíz del problema, y cuando nosotros ponemos atención en esa raíz del problema y cambiamos la mirada hacia ese problema, es decir, lo liberamos de juicio y entramos en un acto como de compasión hacia eso X, que es lo que pasó en algún punto de la familia, entonces ahí se resuelve esa situación, no solamente para nosotros, sino para todo nuestro linaje. Hay que pensar que También como hacia alma, abajo, ¿no? Entiendo. hacia También a abajo de los que vienen, los que es vienen que luego. es que nosotros se corta. O sea, la persona que está viviendo esa situación, si la resuelve, se corta, si Ya no, deja continúa. de seguir transmitiéndose. Exactamente, se cierra ahí.
Y entonces no solamente nos ayuda a nosotros a nivel personal, sino que las almas que ya han trascendido están retenidas en un espacio, es decir, no pueden avanzar, están retenidas en ocasiones, están retenidas por esta carga que están llevando y que no se pudo liberar. Suele ser carga de tipo mental, de tipo emocional, incluso a veces enfermedades físicas. Y como esas situaciones que están ahí recogidas a nivel de alma se tienen que resolver en el mismo plano y con la misma vibración donde ocurrieron, pues claro, esto va pasando de generación en generación hasta que alguien lo ve y lo transmuta. Y es súper sencillo, porque cuando tomas conciencia de algo es así, ¡pum!, ya está. Y muchas veces la gente que hace procesos de metagenética conmigo, cuando sale toda esta información, dice, ¿y ahora con todo esto qué hago? Digo, es que justamente no tienes que hacer nada. O sea, contrario a lo que teníamos que hacer hasta ahora, donde estábamos en una densidad mayor y parece que había que hacer cosas con mucho esfuerzo físico, mental, emocional. Yo recuerdo lo típico de... Todo era hacer, ¿no? Todo ha sido, nos han enseñado que todo es hacer. Exactamente. Y en cambio aquí no hay que hacer nada, es solamente integrar, dejar que esta información que tú recibes en un plano mental repose. Yo lo único que digo es, tú deja que esto repose y cuando esto repose, en ti va a entrar esta conciencia y tú lo vas a sentir pues porque te vas a poner a llorar o porque vas a sentir algo interno que es como un fíjate era esto, o va a pasar algo. Incluso a veces las personas entran en procesos bueno, como febriles, pero en realidad es De un reposo, cambio de interno. regeneración. Exacto, es un cambio interno que se está dando. Entonces, cuando la conciencia actúa a través de nosotros, es que no tenemos que hacer nada, solamente permitir que ese efecto ocurra. Entonces, la metagenética nos habla precisamente de que podemos transformar todo, transmutar todo, incluso la salud, a través de nuestra propia conciencia. Esto que has comentado, bueno, yo por ejemplo, o sea, lo he experimentado muchísimo a nivel personal o acompañando a otras personas, es algo que he experimentado totalmente, incluso te diría que la tendencia que tenemos compulsiva, te diría, de hacer, ¿no? De darle importancia a lo material, ¿no? Que es el paradigma materialista que se nos ha enseñado, el si no lo veo no lo creo, ¿no? Lo que existe es lo que... Entonces, lo correlativo a eso es el hacer, ¿no? O sea, si no hago no hay ningún cambio, si no hago en lo físico. Pues te diría incluso que yo he ido observando y también desde luego lo he observado en mí y en algunas ocasiones lo sigo observando en mí, como esa tendencia, esa fijación con hacer nos lleva a evitar o eludir precisamente la presencia que se requiere para que haya esta toma de conciencia y esta integración de la que hablas, ¿no? Es como, calla, deja de estar preocupándote con qué vas a hacer mañana y recíbelo ahora. Esa presencia que es no haciendo, pero realmente es un gesto potente a nivel interno de apertura, de permitir que se te muevan todos los muebles internos, ¿no? Que se mueva toda quizá tu cosmovisión, quizá las prioridades, quizá absolutamente todo, deja que eso se vaya colocando y desde luego es posible, o sea, yo así lo siento, que luego te vengan ganas de hacer algo, es decir, que luego venga desde una inspiración, desde una intuición, vayas comportándote de forma distinta. Pero esa información tiene que venir y tiene de otro lugar, no qué hago mentalmente, porque entonces no estás recibiendo esa información que te va a transformar. Claro, es que cuando tú dices, hablas del paradigma material que nos mantiene en el hacer, ahí estamos en la mente del mono que todo el tiempo está dando vueltas y hacer cosas. Podemos entrar en el paradigma espiritual que no es hacer, es ser, porque hasta ahora hemos vivido atrapados en la mentira del hacer y del tener, que nos aleja profundamente del alma, porque a nivel de alma, cuando transitamos, cuando fallecemos, que del acompañamiento al fallecimiento también hablo en el libro, porque es muy importante, ese acompañamiento, pues en acompañamientos que yo he hecho, había mucha dificultad en la persona en el proceso de muerte, hasta el punto de que a lo mejor los médicos te decían, pues ya va a ser, porque ya está a punto, porque ya
y a lo mejor la persona estar 7 días más o una semana en ese proceso porque estaba liberando cargas, estaba liberando información para poder irse de una forma mucho más sutil, mucho más relajada y sin tanto peso. Entonces, claro, en esos momentos de muerte, que son momentos de muchísima lucidez, empiezas a deshacerte del tener y del hacer, de todo lo que has hecho y de todo lo que has tenido, porque es una carga. Entonces, este nuevo paradigma, que es un paradigma espiritual y que todos somos seres espirituales, no somos espirituales por vestir de una forma o por comer de una forma o por Como un mirar al hobby, ¿no? Practicamos no, es nuestra realidad. todos tenemos corazón, todos tenemos alma, todos somos espíritu encarnados en una realidad física. Entonces no tenemos que hacer nada especial para ser espirituales, porque es que ya lo somos. Entonces sería como pasar de esa parte material a darle espacio a la parte espiritual y que sea esa parte espiritual la que nos guíe y esa parte material que sea lo mínimo necesario para sostenernos en este plano físico tenemos, que seguimos viviendo, seguimos disfrutando, seguimos conectando con el sol, con el mar, con la lluvia, con el viento, pues, el lugar en el que vivimos, el alimento que tenemos, todo esto es necesario. Lo que pasa que es necesario para sostener mi vida espiritual, pero no para sostener mi vida material. Entonces, la clave de no hacer es entrar en el ser, es entrar en el sentir, es entrar en la confianza, es entrar como un acto de fe. Yo no voy a hacer nada, sin embargo van a ocurrir cosas. Cuando hacemos estos estudios, a veces sí se le pide a la persona que haga algo y esos actos concretos se nombran como actos alquímicos sagrados, que es términos que salen en el desarrollo de la metagenética, y un acto alquímico sagrado, como su nombre indica, sí es una acción, es alquímica porque va a transformar, va a dar lugar a esa magia de transmutación energética, y es sagrada porque es tu alma quien te está diciendo, bueno, pues haz esto. Y estos actos alquímicos sagrados son cosas sencillas, son como pequeños rituales, muy bonitos, súper efectivos, rituales que todos conocemos, pues como escribir una carta o como hacer una ceremonia en casa como si fuese una reunión familiar, etc. Pero son solamente esas pequeñas acciones que en casos concretos y puntuales, sobre todo dependiendo de la persona que tenemos delante, el alma, que es quien guía, el alma personal y el alma familiar, que es quien guía este movimiento de conciencia a través de la metagenética, pues se lo propone a la persona. A veces son personas que pues son muy mentales y es como que yo necesito hacer algo, o como que en el propio proceso se percibe como que la persona se quedaría más tranquila si actuase un poco, y entonces ahí es como, bueno, puedes hacer este acto alquímico sagrado, puedes hacer esta pequeña acción, pero nada más, no hagas nada más. Y luego la persona, sobre todo después de dormir, porque todo el proceso de regeneración está en el momento del sueño, pues es cuando empieza a haber cambios. Pero cambios incluso, que, como cito, yo en el libro empiezo con testimonios, y uno de los testimonios es un caso real de sanación de una persona que le habían diagnosticado SIDA y claro, pues lo que conlleva esto, ¿no? Pues una persona en pareja con sus hijas y de repente es como el estigma del SIDA, que cómo me van a juzgar o cómo me van a prejuzgar. Y entonces ella me llamó precisamente porque ella me llamó diciendo, siento que tengo que hacer algo en el útero, una limpieza o algo, porque tengo este diagnóstico y no me atrevo a presentarlo en casa porque me van a juzgar, sabe Dios de qué. Y entonces yo lo que le propuse es hacer un proceso de metagenética y hacia el final del proceso ya volvió a repetirse las pruebas porque tenía cita para seguir indagando. Y justamente aquí la raíz del problema estaba en la línea de una bisabuela que había tenido una serie de conflictos de tipo sexual muy fuertes, y entonces fue tocando esta raíz, tocando esa emoción, tocando esa memoria de esa persona y liberándola del sufrimiento a través de un acto de amor de esta mujer ahora en tiempo presente, se resuelve ese problema. Entonces hubo muchos movimientos, no solamente este diagnóstico posterior, donde milagrosamente no había ya ese problema, sino pues que también ella a nivel de pareja hizo muchos cambios. Bueno, se movió toda la estructura
porque toda su estructura, porque estaba basada en una memoria de dolor y de sufrimiento muy grande, entonces ella la estaba reproduciendo. Entonces no es solamente un diagnóstico médico, sino que ella con el tiempo también va haciendo cambios, va haciendo reajustes y bueno, pues acabas viviendo la vida de una manera totalmente diferente, de una forma mucho más tuya y no desde esas memorias que estaban ahí para que alguien las viese y las resolviese. Digamos que esas memorias se podrían llamar, bueno, yo es que lo llamo así, programación, ¿no? Es como cargar con una serie de programas, de inercias, de aprendizajes que en automático y de forma muy inconsciente repetimos. En algunos casos lo hemos adoptado en nuestra propia experiencia, pero hay mucha de esa información, mucha de esa programación que ya nos antecede, que una vez nosotros nacemos en el seno de la familia en la que nacemos, estamos expuestos a ese clima energético, estamos expuestos a esa educación, se va reforzando todavía, pero desde el inicio ya se nos descargan esos programas como, bueno, no es propio, no es por elección propia como tal, pero sí que formaba parte de tu viaje de vida, de alguna manera, aunque fuera para trascenderlo, desde luego. Entonces, de alguna manera, mi forma de verlo es que quien toma el testigo, por decirlo de alguna forma, es decir, quien sufre las consecuencias de forma más negativa o que le afecta más de una forma u otra, esa programación, o sea, recibe una programación, sea que esto le hace enfermar, sea que esto le hace tener unos problemas en pareja, sea que esto le hace, no sé, repetir unos patrones que al final pues le atrapan en su vida de una manera o de otra. Esta persona está llamada a superarlo, o sea, es como el testigo, ¿vale? Ahora te toca a ti, venga, a ver qué hacemos con esto, a ver si liberamos al clan. ¿Sería algo así? Sí. Déjame decirte, antes de responderte, que dentro de esa programación la metagenética nos lleva a diferentes lugares. Nos lleva a que esta información que nosotros venimos aquí a trascender puede proceder de nuestra propia alma. Pueden ser cosas que no hemos resuelto en otros momentos vitales, en otras experiencias, en otras encarnaciones o en otras vidas, porque no solamente hablamos de esta línea temporal, sino que podemos estar hablando de otras vidas en realidades paralelas, en otras líneas de tiempo. El alma no solamente, nosotros portamos una parte de un alma mater, pero nuestra alma puede estar transitando en otros lugares a la vez en este mismo momento. Aquí estamos muy condicionados por el espacio-tiempo, que estas leyes físicas también con este nuevo cambio de paradigma se están cayendo. Pero bueno, digamos que esta programación puede proceder de nuestra propia alma en todo ese recorrido, que no es unilateral ni unidireccional, puede proceder de nuestro linaje, que es un poquito de lo que hablábamos ahora, puede proceder de un momento muy especial, que es el momento de la concepción, gestación y parto, que es lo que estoy investigando ahora, porque lo que estoy viendo es que en el momento de la concepción, gestación y parto, crea un guión de vida que luego también vamos a desarrollar. De esto voy a hablar en un próximo libro. Y además estoy desarrollando talleres para profundizar en esto con personas, ¿no? Con la gente que se apunta a ellos. Yo también voy recibiendo aprendizajes y voy viendo cómo se resuelven situaciones. Y después también esta programación también puede ser la que nosotros adquirimos, sobre todo en los 7 primeros años de vida. Entonces hay diferentes lugares de donde puede venir esta información. Desde el punto de vista de la metagenética y de los registros acásicos y del alma, la persona que viene a trascender esta información, la persona que viene con esa mochila a la espalda, le llamamos factor de consciencia de la familia. Es el factor o es la persona que tiene el nivel de consciencia suficiente, el compromiso suficiente y que ha sellado un pacto de amor antes de encarnar en cuerpo físico para resolver esa información de ese grupo familiar. Entonces, claro, ahora como nos hemos olvidado de todo esto, pensamos que lo sufrimos y que lo padecemos, pero en realidad es un acto de amor que a nivel de alma hemos acordado con otras almas. Por un lado tenemos
nuestra familia de carne, nuestra familia consanguínea, que es de la que portamos esta información, y por otro lado tenemos una familia de almas, que casi nunca concuerda. Entonces nosotros, generación tras generación, solemos encarnar en la misma familia representando diferentes roles, incluso solemos nacer en los mismos lugares o en lugares muy próximos, porque tenemos un compromiso de alma con este grupo familiar, y hasta que este compromiso se resuelva, nosotros seguimos encarnando. Yo, por ejemplo, en mi última encarnación he sido la hermana de mi madre, y esto fue poquito antes de esta misma encarnación. Fue como 5 años antes. Esta persona jovencita, esa otra parte de mi vida, con 18 años fallece, 5 años después vuelve a nacer, y fíjate que cómo se portan las memorias, porque de lo que yo fallecí en esa vida tan próxima, tan reciente, después yo tengo, fue un tema respiratorio, y yo después en esta vida vuelvo con un tema respiratorio también, que es como una memoria de la vida anterior. Entonces es todo un recorrido como muy simultáneo, como muy seguido, como muy conocido. No es fallezco y luego vuelvo y encarno en China, en Japón, no. Hay la fecha en la que nacemos tiene mucha relación con la fecha en la que fallecimos en la encarnación anterior y con las memorias que venimos a seguir desarrollando aquí. Y yo tengo la experiencia incluso de estar sintiéndolo en mi propio cuerpo físico cuando conozco la historia de esa alma, que también era yo un poquito antes de esta vida. Entonces, el factor de conciencia de la familia suelen ser almas más evolucionadas, almas más antiguas, almas con un nivel de conciencia superior, que poco a poco en la vida se irán dando cuenta de ello. Suele ser la oveja descarriada, la oveja negra, suele ser el que viene el pinche tirano, como diría Castaneda, suele ser el que toca la herida, porque es el que viene a tirar por tierra toda esa estructura.